Amigos, tengo el gusto de dar la bienvenida en este primer segmento del programa de hoy a la doctora Laurian Elmusa, endocrinóloga. Doctora Elmusa, ¿cómo está? Bienvenida a Tu Salud Informa. Hola, saludos, buen día a todos, bien honrada de estar aquí, ¿verdad? Para poder colaborar en la parte educativa, ¿verdad? De los que nos están viendo hoy. Así es, y nosotros muy agradecidos, doctora, sobre todo en este campo de la endocrinología. Doctora, ¿qué tanto, no? El sistema endocrinológico influye en nuestra salud, definitivamente, ¿no? Y quizás una de Exacto. las glándulas que están más asociadas a esto es precisamente la tiroides, y ese es el foco de nuestra conversación de hoy. Y no sé si le parece bien que comencemos definiendo lo que es la tiroides y cuáles son las funciones que tiene dentro de nuestro sistema endocrino. Claro, la glándula tiroides es una glándula que se localiza, ¿verdad? En la parte anterior de nuestro cuello, ¿verdad? La gran mayoría de los casos de las personas, más en la parte anterior e inferior de nuestro cuello. Tiene una forma de mariposa, como muchos, ¿verdad? Lo conocen, tiene una formita de mariposa, tiene dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo. Y esta glándula es sumamente importante. Ella secreta la hormona tiroidea o la hormona T4 en su mayoría. Y esta hormona es crucial y es bien importante, ya que tiene un efecto en múltiples procesos de nuestro cuerpo, en múltiples tejidos de nuestro cuerpo, y tiene muchas funciones que hacen que nuestro sistema trabaje como trabaja y de la manera adecuada. Entre muchas de las, ¿verdad? O sea, algunas de las muchas funciones que tiene la hormona tiroidea, o ¿verdad? O el T4, es ayudar a la utilización de la energía de nuestro cuerpo, mantener la temperatura adecuada de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene un efecto en el cerebro, tiene un efecto en cómo trabaja nuestro corazón, cómo trabajan y se mueven y se contraen nuestros músculos, y entre, ¿verdad? Muchísimas otras funciones en otros órganos de nuestro sistema. Eh, es bien importante, ¿verdad? El hacerse pruebas de cernimiento siempre y estar evaluando, ¿verdad? Con el médico primario, para, ¿verdad? Ver los laboratorios y ver cómo está la funcionalidad de estas glándulas, ya que, como les dije, ¿verdad? Va a tener un efecto en muchos sistemas, en múltiples sistemas y procesos. Así que el haber alguna situación o algún defecto con la glándula puede presentar múltiples síntomas no específicos. Justamente por ahí va, doctora, porque bueno, lo que nos acaba de decir es que realmente, sobre todo la hormona, ¿verdad? El T4, como usted dice, Ujú. hace que tiene una función importante en diferentes órganos o sistemas de nuestro organismo. Y entonces la desregulación o las alteraciones dentro de esta función de la tiroides pues pueden evidenciarse con síntomas o expresarse con Ujú. diferentes síntomas en diferentes órganos. ¿Eso es correcto? Exacto. Eso es correcto. Y a todas las personas les presenta con síntomas diferentes, y son lo que nosotros llamamos síntomas no específicos, porque son síntomas que pueden presentar condiciones de la tiroides como cualquier otra, como otras condiciones, ¿verdad? Que hay como un overlap en los síntomas. Así que, y suelen ser síntomas que vienen presentándose poco a poco, y a veces los pacientes pues quizás no le dan tanta importancia al momento. Doctora, vamos a empezar mencionando cuáles son las patologías que más frecuentemente usted como especialista ve relacionadas al, vamos a decir, mal funcionamiento de la tiroides. Bueno, vamos a comenzar por los laboratorios. Muchas veces llegan pruebas de laboratorio alterados con, con pacientes que no tienen síntomas o no tienen alguna presentación clásica de alguna disfunción de esta glándula. Es importante, y ¿verdad? Muchas veces los pacientes vienen con esa duda. A mí me gusta siempre explicarle que entiendan los laboratorios y entiendan el por qué los refieren a usualmente, ¿verdad? A mi clínica. Eh, el laboratorio de cernimiento que se hace en los pacientes
para evaluar si hay alguna condición de la tiroides es lo que se conoce como el TSH, ¿ok? Esta es una hormona que se libera de la glándula pituitaria, que es una glándula que está, ¿verdad?, como en el área del cerebro, donde esa glándula recibe la señal, ¿verdad?, del torrente sanguíneo de que hay suficiente hormona de tiroides o no hay suficiente hormona de tiroides en el torrente sanguíneo, o hay exceso de hormona de tiroides en el torrente sanguíneo, ¿ok? Y este TSH se libera, de acuerdo a esa señal que recibe la pituitaria, se libera y va a la glándula de tiroides como tal a ¿verdad?, estimular la producción. Si se detecta que hay una disminución de la hormona tiroidea en el torrente sanguíneo, la pituitaria libera esta hormona TSH y ella va a la glándula tiroidea y estimula la producción de la hormona tiroidea o T4. ¿Okay? Así que quiero decir que si el TSH está elevado, es que hay poca hormona tiroidea en el torrente sanguíneo, así que la pituitaria está liberando mucho TSH para que se estimule esta glándula tiroidea y ponga a trabajar y se ponga a producir hormona de tiroides o T4. ¿Ok? Así que usualmente este es el laboratorio de discernimiento el que utilizamos, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos. Y de los otros que vienen muchas veces es T4 total o T4 libre. La hormona, ¿verdad?, T4, como dije, es la hormona tiroidea, es la medida de la hormona tiroidea como tal. La T4 total mide la cantidad total, valga la redundancia, de la hormona tiroidea que tenemos en el torrente sanguíneo. Pero hay que entender que la hormona tiroidea en el torrente sanguíneo se puede encontrar, ya sea atada a una proteína, que es quien la transporta, ¿verdad?, por el torrente sanguíneo a los distintos tejidos, a los distintos órganos, ¿verdad?, a las distintas partes del cuerpo que van, y la hormona libre. Cuando la hormona se libera de esta proteína y va al tejido que va a hacer su función, ¿verdad?, se le conoce como hormona libre, y la hormona libre es la que tiene efecto, es la que está como activa, como por decirlo de alguna forma, y tiene un efecto en estos órganos, ¿ok? Y muchas veces hay discrepancias entre los hallazgos clínicos del paciente, entre estos laboratorios. Hay otros tipos de medidas de hormonas de tiroides, pero para seguimiento usualmente es TSH y pues puede ser T4 libre. T4 libre. Es importante recalcar, discúlpame, que hay medicamentos, suplementos que me pueden alterar el valor del laboratorio. No es que le hacen daño a la tiroides y me afectan la tiroides, sino que en el ensayo clínico en el laboratorio puede haber una interferencia. Y esto se está viendo mucho los pacientes que consumen altas dosis de biotina. Me puede causar un hallazgo, ¿verdad?, unas alteraciones que pueden preocupar en cuestión de laboratorio, pero con un paciente que clínicamente se ve, ¿verdad?, normal, está bien, no tiene ningún síntoma, etcétera. Así que es bien importante que al hacerse sus laboratorios de tiroides, o de las hormonas, dejar los suplementos que tengan biotina, especialmente altas dosis de biotina, 2 o 3 días previos a ir al laboratorio, ¿okay? Para evitar que tengan que volver a hacerle muestras o hacer, ¿verdad?, estudios adicionales que no sean necesarios. Y siempre, ¿verdad?, decirlo, mira, yo utilizo biotina, siempre decir los suplementos a su especialista, ¿verdad?, a su médico, sí, los suplementos que utilizan. Siempre es importante poder tener una comunicación directa con el médico, y este es un buen ejemplo de ello, porque puede producir una preocupación que realmente de algo que no está pasando en realidad. No, y se lleva a otros estudios adicionales, claro, quizás innecesarios. Ahora, doctora, encontramos en un examen de laboratorio, fue clarísima su explicación, ya sabemos lo que pasa con el TSH, pero encontramos T4 elevado. ¿Cuál es la conducta que tenemos que hacer y con qué síntomas entonces nosotros, porque obviamente estoy hablando de lo que llamamos hipertiroidismo, pero ¿cuáles son los síntomas que nosotros podemos identificar asociados con una alza y cuáles son las medidas que podrían indicar que estamos teniendo un funcionamiento hiper o en aumento de la tiroides? Pues cuando el hipertiroidismo no es otra cosa, ¿verdad?, que nuestra glándula tiroidea, en la mayoría de los casos, y ahorita hablo de las excepciones, está trabajando
en exceso y está liberando hormonas de tiroides o T4 en exceso. ¿Cómo se van a ver, verdad? Esto es laboratorio. Usualmente el TSH, que fue el que les dije que, ¿verdad? La pituitaria detecta la cantidad de hormona tiroide que hay en el torrente sanguíneo y libera o inhibe la producción de TSH para que estimule o no estimule, ¿verdad? La glándula tiroidea. En este caso, al haber exceso de hormona tiroidea, la pituitaria va a aguantar, no va a liberar TSH porque la glándula está trabajando en exceso y hay exceso de hormona, así que no queremos producir más hormona tiroidea. Así que vamos a ver un TSH bajito o indetectable, ¿verdad? Que salga el laboratorio menor de, y vamos a ver si un T4 libre, un T4 total elevado. También podemos ver T3, que es una medida que se utiliza en la gran mayoría de las veces en el caso de hipertiroidismo, ya que es ¿verdad? El T4 se puede convertir en T3 usualmente de manera periferal. Tiene un efecto más afín que el T4 en ciertos órganos, y también puede estar bien elevado. Bueno, perdón, doctora, en esos casos, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar una persona cuando estamos hablando de hipertiroidismo? Pues ya cuando tenemos exceso de T4, T3 de hormona tiroidea, usualmente lo que vamos a tener es un paciente con mucha ansiedad, palpitaciones, taquicardia, ¿verdad? Pulso elevado, más de 90, más de 100, aumento en sudoración, intolerancia al calor, ¿verdad? Que en otra situación toleraba la temperatura, pero siente como una intolerancia al calor bien fuerte. Puede tener latidos irregulares y pueden hasta desarrollar arritmias. Un hallazgo bastante común es que cuando estiran las manos hacia el frente, hay como un tremor, ¿verdad? Leve, o, ¿verdad? Hay casos que se ve más, que es más evidente. Tiene, ¿verdad? Como dije, que esta hormona tenía efecto, ¿verdad? En el cerebro, o puede tener efectos como psiquiátricos, dije, ansiedad, mucha irritabilidad, mucho nerviosismo, pérdida de peso, ya que la hormona tiroidea está bien asociada con el metabolismo, así que vamos a tener ese metabolismo bien acelerado, vamos a tener una pérdida de peso, puede estar asociado a diarreas, dificultad para dormir, pérdida de cabello. En las mujeres de edad reproductiva, uno de los primeros cambios que usualmente notan cuando hay alteración de hormona de tiroides es alteraciones en su ciclo menstrual. Es una de las quejas iniciales. Y hasta, ¿verdad? Y hasta dependiendo de la severidad y de la causa de este hipertiroidismo, pueden desarrollar, ¿verdad? También cambios en los ojos, que se le van los ojos un poco más brotados, etcétera, etcétera. Esos son básicamente los síntomas. Doctora, estamos hablando de esta evolución de estos síntomas, toma un tiempo, es progresivo, no es algo que se presenta de manera tan inmediata o repentina. Realmente depende de la causa. Muchas veces puede ser que se puede presentar de manera inmediata, pero pues quizás la paciente pues confunde la ansiedad con situaciones que estén pasando en el hogar, o el insomnio con situaciones que estén pasando personales, así que o estas palpitaciones o estos cambios de humor, y muchas veces quizás no buscan ayuda, ¿verdad? Inmediatamente, porque como dije, son síntomas no específicos. Hay muchas cosas que nos pueden causar ansiedad, hay muchas cosas que nos pueden causar problemas de sueño, pérdida de peso. A veces no nota la pérdida de peso uno mismo, además hasta que hay una pérdida de peso, ¿verdad? Grande, que quizás ahí uno se da cuenta. Así que pues, y usualmente, ¿verdad? Se tardan un poco en buscar ayuda y en ir a evaluarse realmente, pensando que esto va a pasar, que ya esta ansiedad se me va a pasar, esto se me va a ir. Doctora, ¿hay una edad más frecuente donde esto se presenta más en hombres que en mujeres que en hombres? Pues depende de la causa. La causa más común de hipertiroidismo, la causa más común de las condiciones de tiroides es autoinmune, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hipertiroidismo, tenemos la condición de Graves, que es donde el cuerpo produce unas inmunoglobulinas o unos anticuerpos que van a donde la tiroide y me estimulan la producción independientemente de cómo esté el TSH. Es como hacen el trabajo del TSH, en otras palabras.
Así que las condiciones autoinmunes, pues sí, esto es más común en pacientes más jóvenes. Usualmente se diagnostica en pacientes antes de los 40 años, féminas, pues puede ser más común. Pero hay otras causas también de hipertiroidismo. Y una de ellas también es el uso de hormona tiroidea exógena, o sea, ya sea la ingesta de suplementos que contienen extractos de tiroides, de glándula tiroidea, porcina, muchas veces, y hay que mirar los suplementos que utilizamos, para pérdida de peso y eso, uno lee, a veces tiene extracto de hormona tiroidea, etcétera, y se utiliza para pérdida de peso, y esto puede tener repercusiones a la salud serias, ¿verdad? Estar en estado hipertiroideo es bien, o sea, por mucho tiempo es bien peligroso, porque como dije, te puede predisponer a arritmia, condiciones cardíacas. Exacto. Así que esa es, y pues obviamente eso también se ve en pacientes más jóvenes, pacientes que van al gimnasio, que utilizan suplementos, etcétera. Ahora, doctora, nos quedan un par de minutos solamente. Me gustaría que hablara sobre el tratamiento para el hipertiroidismo, por favor. ¿Verdad? De tener este diagnóstico de hipertiroidismo, de confirmar, ¿verdad?, con todos los hallazgos clínicos, los laboratorios y los anticuerpos, si es, ¿verdad?, si es por causa autoinmune, es bien importante primero controlar los síntomas, ¿ok? Quiero decir, los pacientes mayormente presentan con palpitaciones, taquicardia, y usualmente se le dan medicamentos para controlar el pulso. Pero además de esto, si el hipertiroidismo es por exceso de producción de hormona tiroidea, también existen medicamentos que se llaman, ¿verdad?, metinazol y otro que se conoce como propionidacil, que se pueden utilizar, y estos inhiben la producción, la síntesis de hormona tiroidea nueva, ¿ok? Además de esto, ¿verdad?, estos medicamentos sí pueden tener sus efectos secundarios, no todo el mundo los tolera, no a todo el mundo les funciona. Así que de no funcionarle los medicamentos orales, pues se puede dar radioyodo a la glándula tiroidea, que básicamente es como darle yodo radioactivo y quemar la glándula tiroidea, o puede llegar hasta cirugía si nada de lo previo los controla o si tiene alguna contraindicación para alguno de los tratamientos mencionados anteriormente. Bueno, en todo caso, hay alternativas, por supuesto. Hay alternativas. Y la recuperación me imagino que es bastante buena. Luego de sí, o sea, las cirugías de cuello son cirugías delicadas, ¿verdad? De ser la parte quirúrgica, pero pues para esto debe haber un equipo multidisciplinario que se prepara el paciente con medicamentos, con ciertos tratamientos, que estas hormonas se regulen antes de la cirugía. El radioyodo es bastante tolerable y los medicamentos también, ¿verdad? Los medicamentos en general se toleran bastante bien por los pacientes. Bueno, nada, se nos fue el tiempo, clarísima la información. Nos quedó un capítulo todavía de las condiciones de la tiroides, como el hipotiroidismo, pero bueno, esperemos tenerla nuevamente en nuestro programa prontamente. Claro que sí. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a la orden. Muchas gracias. Será así, gracias.